Y el aneni es el heme aquí, ¿sí? Es lo que contesta Jacob, es lo que contesta Abraham, es lo que contesta Isaías, es lo que contesta Moisés, que vamos a leer hoy, Moisés, Jacob, Jacob, y ellos contestan aneni. Entonces, desde ese tiempo estoy haciendo esta oración que es para el entendimiento de la Torá. Entonces, quiero empezar con esa oración. Vamos entonces. La plegaria es un poco... A ver, vamos a ver. El título es este. Plegaria para tener protección, para el éxito en la Torá y en el temor del cielo. Este libro está lleno de plegarias muy específicas para conseguir esposo, para el esposo y no sé qué, para los hijos. Y sin embargo, esta pareciera que es una oración muy general. Pero cuando la leemos, entendemos que las tres cosas son lo mismo. Primero, para tener protección. Esa es una introducción a lo que vamos a ver hoy. Segundo, para tener éxito en el entendimiento de la Torá. ¿Y qué es lo que produce esto? Temor del cielo. Cuando cumplimos los mandamientos de Dios, y cuando no también, Dios es fiel. Entonces, estas tres cosas se unen en una sola, ¿sí? Y tiene sentido lo que oramos. Cuando logramos entender la Torá, cuando logramos entender y que la Biblia pase de este lugar a este lugar, pues surge el temor de Dios, surge ese amor de Dios, surge la necesidad de querer conocerlo, y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Entonces, te ruego, Dios mío, escuches la plegaria de tus servidores y sus súplicas, y nos protejas durante el día y las noches de las distintas clases de espíritus del mal, de las enfermedades, de los sueños malos y de toda clase de decretos malos que puedan sobrevenir. Ordena a tus ángeles sagrados encargados de la Torá y la sabiduría que iluminen los pórticos de nuestros corazones, para que éste se abra a tu Torá e implanta en nuestros pensamientos tu temor y el sentimiento de que solo somos polvo y ceniza, gusanos y lombrices, de corazón abatido y espíritu humilde, una sombra fugaz, un mero brote del campo. Hemos venido a derramar nuestra súplica delante de ti y a pedirte misericordia delante del trono de honor, pues tú estás cerca de todo aquel que te invoca y pendiente de todo aquel que te busca. Te ruego cumplas mi requerimiento favorablemente y te apresures a conceder nuestro pedido, pues tú nos has formado y no tenemos otro Dios más que tú. Por favor, perdona nuestro pecado conforme a la grandeza de tu benevolencia, como está escrito. Y Dios respondió, yo he perdonado así como tú has pedido. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, presta atención y actúa. No te demores. Hazlo por ti, Dios mío, pues tu nombre es proclamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Pues contigo se encuentra el perdón para que tengamos temor de ti. En pos de ti, Señor, nos encaminamos, y nosotros que estamos apegados a Dios, estamos todos vivos hoy. Amén, que así sea tu voluntad. Muy bien, vamos a empezar. La plática de hoy, yo no puse el título, y cuando lo leí me pareció, wow, no lo puedo creer, de verdad que el Espíritu Santo es impresionante, porque solo leí el título y dije, no, o sea, bueno, sí me queda claro que el Espíritu Santo hace dictado. Les voy a compartir la presentación. Para los que me conocen saben que yo soy puramente bíblica. La única forma de conocer a Dios a profundidad es entender y conocer su palabra, porque es la forma en la que Él quiso revelarse. Entonces hoy vamos a leer mucha Biblia. Les pido que si tienen espero que todos tengan su Biblia ahí a la mano, que me acompañen con la lectura. Entonces, vamos aquí. ¿Todos pueden ver? Sí se puede, solo hazme así, Blanca. ¿Sí? Ok, entonces, el tema de hoy es confía en Dios y Él te dará lo que necesites. ¿Sí? Wow. Confía en Dios y Él te dará lo que necesites. Hasta dentro del título hay un requerimiento para nosotros. ¿Sí? Hay un antecedente para recibir lo que necesitamos. ¿Ok? Confía en Dios y Él te dará lo que necesitas. Hoy vamos a hacer un recorrido, voy a tratar de hacer un recorrido veloz sobre lo que tantas veces hemos estudiado, pero siempre hay tanta riqueza, y es el camino del pueblo de Dios en el desierto, ¿sí? Desde la salida de Egipto un poco antes, hasta casi antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, quiero que nos tomemos un momento, no sé si tienen las que tengan papel y lápiz, quiero que nos tomemos un momento para verdaderamente preguntarnos esto. ¿Qué necesito de Dios? Seguramente nuestra lista va a ser de supermercado, pero eso es lo que me interesa. ¿Qué necesito de Dios en este momento de mi vida?
en este momento de la historia? ¿Qué necesito yo de Dios? Voy a dar 2 minutos para que dejemos que todo eso fluya. Ok, van 2 minutos, entonces vamos a seguir. Lo importante es, yo no sé, cada quien tiene una forma diferente de orar en muchos aspectos de mi vida, en diferentes etapas. Yo he aprendido diferentes formas de oración, que hay que pedir con puntos y comas, otras veces que no hay que pedir nada porque Dios sabe lo que necesitamos, solamente alabar. A ver, yo no sé de qué forma nos han enseñado a orar, no sé qué forma tenemos de comunicarnos con Dios en esa oración que es tan personal. Hay oraciones que las mejores, que simplemente es estar en silencio y esa es la mejor oración que podemos hacer. Pero preguntarnos verdaderamente qué necesitamos de Dios, ¿sí? A ver, muchas veces yo me pongo a pensar ahorita, necesito esto, me gustaría esto, me gustaría. Pero la verdadera pregunta, yo quisiera que agarráramos todos esos papeles y los hiciéramos una bolita. Porque la verdadera pregunta es, ¿qué necesita Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Sí? Nosotros hacemos tanto, Señor, yo te pido esto, por favor, te encomiendo esto, te pongo esto en tus manos, pero a ver, ¿qué ha puesto Dios en nuestras manos? ¿Qué ha pedido Dios de nosotros desde el inicio? Yo creo que aquí estoy segura que todas las que estamos, los participantes, ya hemos tenido suficiente formación como para saber que la oración con Dios no es pedir esta lista de súper y encargarle todas estas cosas que para nosotros parecen muy necesarias. Nosotros fuimos puestos en esta tierra para alabar, servir y bendecir a Dios todos los días de nuestra vida y punto, ¿sí? Todo lo demás que recibimos es una enorme bendición. Hoy le decía yo, Señor, perdóname. Todo lo que yo te he pedido, lo único que yo debería hacer es hincarme todos los días a agradecerte, ¿sí? Porque de verdad no merecemos nada. Esta conciencia de que solo somos polvo, de que solo somos gusanos. Y sin embargo somos tan importantes para Él que nos pide algo, nos encomienda algo, nos da una tarea, una misión. Entonces, la verdadera pregunta o el tema de hoy no es ¿qué necesito yo de Dios? Es ¿qué necesita Dios de mí? Y cualquiera me puede responder, Dios no necesita nada de mí, ¿sí? Porque Dios es Dios. Entonces vamos a transformar un poco la pregunta y decir, ¿qué pide Dios de mí? Porque claro que pide mucho de mí, ¿sí? Y pide mucho de mí porque sabe que soy capaz de hacerlo. Pide mucho de nosotros porque sabe que somos capaces de hacerlo. Por eso nos puso aquí en la tierra. Entonces, como nosotros sabemos, la historia de Israel es nuestra historia. Y vamos a ver qué es lo que pide Dios específicamente. Voy a tratar de que esto sea un poco para cambiar nuestra opinión en cuanto a lo que verdaderamente debemos platicar con Dios y descubrir de Dios, ¿sí? ¿Qué pide Dios de mí? Y la respuesta, creo que si tenemos que resumir qué pide Dios, se los puse aquí en Levítico 22, 27, lo vamos a leer. Les puse aquí solo la segunda parte del versículo, pero para los que han estudiado la Torá, el Pentateuco específicamente, el Levítico es el libro central del Pentateuco y con mucho propósito. El Levítico es el libro de las normas,
La mayoría de normas y leyes y los 613 preceptos están contenidos en el libro de Levítico. Y eso no es casualidad, que es el centro del Pentateuco, que es la base fundamental de toda la comunicación, de toda la historia de salvación. Y esto es el centro de Levítico. Sean santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo y los he separado entre los pueblos para que sean míos. Entonces, la respuesta global, general, es: Dios me pide que sea santa. Dios me pide que sea santa. Me recuerdo de una servidora que siempre nos decía, es que Dios no permite eso de nosotros, ¿sí? No permite eso de nosotros porque nos ha llamado, nos ha encomendado tal misión, más nosotras como servidoras, como predicadores de la palabra, como testimonios de Él, tenemos una responsabilidad enorme. Es esto: sean santos para mí porque yo, el Señor, soy santo y los he separado entre los pueblos para que sean míos. Esto debe ser, cuando me pregunto, Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi camino? Esta es la respuesta: ser santa para mí porque fui separada exclusivamente para Él, para su deleite, para su gozo. ¿Sí? Vamos a leer. Yo hablo un montón, ¿eh? A ver si nos da tiempo de terminar. Levítico 20. Vamos a leer Levítico 20. Voy a empezar desde el 22. Esta es una exhortación a la santidad. Todavía Dios tiene como la delicadeza de exhortarnos, de invitarnos, de decir, por favor, si te es posible, ¿podrías ser santa para mí? Guarda todas mis leyes y normas y cumplidlas. Así no los arrojaré de la tierra a los que voy a llevarlos, a la que voy a llevarlas para que habiten. Vuelvo a repetir eso. Guarda todas mis leyes y normas y cúmplelas. Así no te arrojaré de la tierra a la que voy a llevarte para que habites. Está listísimo. Voy a llevarte a esta tierra, vas a habitar ahí, pero vas a cumplir mis normas y mis mandamientos. No te comportes según las costumbres de los pueblos que voy a expulsar delante de ustedes. ¿Quiénes estaban ocupando la tierra prometida? Los hititas, los jebuseos, los jebeos, los amorreos, ¿sí? Y lo primero que Dios hace es: tú no fuiste llamada para donde fueres, haz lo que vieres. No, tú fuiste llamada para ser completamente diferente y opuesta a todo lo que el mundo dicta que debe ser. Porque si el mundo dice que debemos hacer esto, no. Mi Dios, a mí, mi creador, me llamó para ser santo y punto. Entonces, pero a ustedes les he dicho, poseerán su tierra. Yo mismo les daré en herencia una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor su Dios, que los he separado de entre los demás pueblos. Ustedes además sepárense del animal puro del impuro, el ave pura de la impura. Y no se hagan con los animales abominables, ni con las aves, ni con los reptiles que he separado de ustedes como impuros. ¿Esto qué llama? No nos fijemos tanto en la orden de separación, lo puro y lo impuro. Esto llama una obediencia. Sean santos para mí, porque yo soy santo, porque yo, el Señor, soy santo y los he separado entre los pueblos para que sean míos. Y a continuación de ese versículo dice: el hombre o la mujer que evoque a los difuntos o practique la adivinación morirá sin remedio. ¿Cómo es que de todas las cosas que nos pudo haber pedido, en el momento que nos dice sean santos, la primera orden es: no consulten a divinos? ¿Por qué? ¿Qué implica esto? A mí me gusta que me respondan, ¿sí? No solo hablar yo como monólogo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que el Señor nos llama a ser santos como Él es santo y el primer mandato es: no consulten a divinos? ¿Para qué consultamos a divinos? Cri, nadie me está contestando. Alguien que me conteste, por favor, para no sentir que estoy aquí sola. No se puede porque las tengo bloqueadas, disculpa, pero es que si no lo que sucede es que interrumpe. Ay, pobrecitas. Yo voy a preguntar. No. Muy bien. Sorry. No voy a preguntar. Entonces, no, bueno. Entonces, si pregunto, yo me voy a responder solita. La razón es esta. Nosotros consultamos a divinos y ¿para qué? Para conocer el futuro, para resolver dudas, para tener a nuestro alcance información que no nos ha sido revelada aún. Entonces, ¿qué implica ser santos? Encaminarse, pareciera, con los ojos cerrados, pero con los oídos abiertos. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Sí, damos un paso de fe en el que no sabemos el futuro, pero Dios mismo nos dice: no tienes que saberlo, ¿sí? Deuteronomio 28, 29, Él dice: lo que ha sido, 29, 28, lo que ha sido revelado te pertenece a ti, lo que no ha sido revelado me pertenece a mí.
Entonces, la santidad implica este caminar con una fe no ciega, porque con las palabras y las promesas que Dios nos ha dado, no caminamos con una fe ciega, sino que nos movemos en fe, escuchando su palabra, y eso nos produce certeza. Entonces, ¿qué vamos a ver esto? El caminar del pueblo de Israel y cómo trataron de hacer esto en el camino. Entonces, vamos a ver la historia de Israel un poco, la voy a tratar de hacer un poco rápido para poder completar todo el tema. Vamos a empezar con Génesis 46:3, que siempre nosotros hablamos de Egipto y de la esclavitud de Egipto, pero ¿por qué llegamos a Egipto? ¿Sí? Fue Dios mismo quien nos llevó a Egipto. Entonces, siempre tengamos en cuenta que la pregunta a la que tratamos de responder ahorita es, ¿qué pide Dios de mí? Vamos a Génesis 46. Ok. Israel, voy a leer desde el 1. Israel emprendió el viaje. Cuando está hablando de Israel se refiere a Jacob, el patriarca. Israel emprendió el viaje con todo lo que tenía. Llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios llamó a Israel en una aparición aquella noche, Jacob, Jacob. Y este contestó lo que leímos hoy, Aneni, aquí estoy. Y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque te constituiré ahí en un gran pueblo. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo te haré también subir, y José te cerrará los ojos. ¿Por qué resalté yo aquí? Yo bajaré contigo a Egipto. Desde un principio, dentro del plan perfecto de Dios, estaba el ir a Egipto, el convertirnos en esclavos, pero con un propósito sublime y grande que ni Jacob pudo ver, ni muchas generaciones pudieron ver en Egipto, ¿sí? Pero tenía un propósito muy fuerte. Él mismo dijo, ve a Egipto, yo quiero que vayas ahí. No llegamos a Egipto por equivocación. No estamos en las cosas que estamos por casualidad o porque, no sé cómo llegué aquí, ¿sí? Nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor, no podemos pensar así, que las cosas pasan por azar, ¿sí? Y más importante, Él dice, yo bajaré contigo a Egipto. Pero a veces tenemos o perdemos esta noción de que hemos entregado nuestra vida a Dios y Dios está presente en cada momento. Esta es la sabiduría, reconocer su existencia en cada momento. Y eso muchas veces se nos olvida, especialmente cuando estamos atravesando por dificultades. Yo bajaré contigo a Egipto, es decir, yo mismo voy a ir contigo a la esclavitud. Me voy a hacer esclavo contigo y voy a estar ahí en cada ladrillo que tengas que hacer, en cada cebolla que te tengas que comer, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué pide Dios de nosotros? Esto, la certeza de que es Él mismo que en algún momento de mi vida, primero me conduce a Egipto, pero siempre me dice, yo voy contigo, yo voy de tu mano. Pide confianza y el denominador común de hoy va a ser acción. Porque ¿qué pide a José? A Jacob, perdón, que baje a Egipto, ¿sí? Hoy vamos a hablar mucho, por eso, ¿qué pide Dios de mí? Y pide acción. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Cada quien puede sacar sus conclusiones y de esto se trata un poco. Reflexionar y ponerle nombre a lo que Dios pide de mí. Pidámosle a Dios que hoy el Espíritu Santo nos diga, esto es lo que pido de ti. ¿Ok? Entonces, pide certeza de que aunque estemos en Egipto, Él está ahí con nosotros. Pide confianza de que hay un propósito sublime y mayor, mucho más grande de nuestro entendimiento. Y pide acción. Sube, ve a Egipto, baja a Egipto y luego yo te haré subir. ¿Ok? Este es un versículo que muchas veces se nos olvida. Que nosotros llegamos a Egipto, digo nosotros como pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros llegamos a Egipto porque Dios nos mandó llegar a Egipto. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver, llegamos a Egipto y claro, nos convertimos en esclavos a través del tiempo. Con el paso del tiempo se olvidaron quién era José y el pueblo de Israel se empezó a reproducir, que era exactamente lo que Dios dijo. Si leemos un poco el versículo 4, dice, yo bajaré contigo a Egipto y te haré también subir y José te cerrará los ojos. Jacob se puso en camino desde Beersheba y los hijos de Israel subieron a su padre Jacob, a los niños y a las mujeres en los carros que habían enviado de Faraón para transportarle. ¿Cuántas personas llegaron y cuántas personas salieron de ahí después de 260 años o 400, como quieran decir? Después de un largo tiempo, Israel se reprodujo. El pueblo de Israel se hizo tan grande que Faraón le dio miedo. Entonces, ¿el propósito de Dios se cumplió, sí o no? El propósito de Dios fue, ve, yo voy a hacer de ti una gran nación.
Vamos entonces, ay, perdón, no, me pasé mucho, al Éxodo 14. No, 4, perdón. Quiero aquí resaltar un poco, no me voy a detener en el llamado de Moisés, ¿sí? Sino quiero empezar a leer desde el versículo 21, o voy a leer desde el 20. Tomó pues Moisés a su mujer y a sus hijos, los acomodó en su asno y regresó del país de Egipto. Esto es después del encuentro en la zarza, después de que Dios ordena a Moisés a ir a liberar a su pueblo. Moisés llevaba en su mano el bastón de Dios. El Señor dijo a Moisés: cuando llegues de regreso a Egipto, ten en cuenta todos los prodigios que he puesto en tu mano y hazlos ante el faraón. A ver, antes de emprender su misión, ¿qué llevaba en las manos? A mí me gusta fijarme en los pequeños detalles de la escritura como esto. Llevaba en su mano el bastón de Dios. Él iba listísimo y preparado para todo lo que viniera, ¿sí? Él no iba a oscuras, no iba a ver, voy a ver qué hago ahí. No, llevaba en su mano el bastón de Dios. Y a veces lo que no nos damos cuenta es que nosotros ya tenemos este bastón de Dios, tenemos todas las herramientas necesarias para atravesar nuestros Egiptos, para cumplir nuestra misión, para darle a Dios lo que pide de mí, ¿sí? Pero un poco lo que necesitamos es la conciencia de que ya lo tenemos. Cuando llegues de regreso a Egipto, ten en cuenta todos los prodigios que he puesto en tu mano. Ten en cuenta todos los prodigios que he puesto en tu mano. Y hazlos ante el faraón. Yo endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. Entonces tú dirás al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te ordeno, deja salir a mi hijo para que me dé culto. Pero si te opones a dejarlo salir, yo mismo daré muerte a tu hijo primogénito. A ver, este es un gran versículo. Solo quiero hacer un paréntesis. El nacimiento del pueblo de Israel se da en el Sinaí. Entonces, aquí es curioso cómo Dios ya llama a Israel su hijo cuando Israel no ha nacido como nación. Esto sucede hasta en el Sinaí, mucho tiempo después, ¿sí? Hasta que llegamos al Sinaí. Pero en este momento Dios llama ya a Israel, que aún no es su hijo, como su hijo, ¿sí? Porque en el eterno presente de Dios ya somos, ¿sí? Este pueblo ya existe, ya es su hijo, ya le pertenece. Entonces aquí subrayé algunas cosas. Ten en cuenta todos los prodigios que he puesto en tu mano. A ver, hacer conciencia de todos los dones, de todas las virtudes, de todo, solo empezar con el Espíritu Santo, con la salvación. Todo eso es el bastón que Dios ha puesto en nuestra mano y ya lo tenemos. Cada vez que vamos a dirigirnos a nuestro Egipto, cada vez que vamos a presentarnos a nuestros faraones, ya tenemos en nuestras manos todas las herramientas necesarias. Y lo siguiente, yo endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. ¿Cuál es el propósito de esto? Que luego sucedan todas las plagas y el pueblo pueda ver lo que Dios es capaz de hacer por ellos, ¿sí? Yo me recuerdo una vez en una profecía que estaba pasando por un momento muy difícil, una persona que me lastimó mucho, y el Señor me dijo: yo endurecí el corazón de Faraón. Y yo dije: wow, qué a la yugular, diríamos nosotros, ¿sí? Es exactamente esto, reconocer. Entonces, ¿qué puedo aprender de este versículo? ¿Qué pide Dios de mí? Visión, conciencia. Cuando pongo aquí conciencia, me refiero a esa conciencia, a ese saber, a ese, no sé cuál es la palabra, por eso puse conciencia, noción de que yo ya tengo en mis manos todos los dones necesarios, todo lo que necesito para atravesar mis Egiptos, para presentarme delante de mis faraones. ¿Ok? Nuevamente, acción. Hemos visto todos estos puntos, es acción. Yo creo que ya saben a lo que quiero llegar, ¿sí? No nos pide estar así, esperando. No, nos pide acción. Es algo que yo siempre defiendo. Vamos a adelantarnos entonces al Éxodo 14. Dime. Ah, no. A propósito, les puse este versículo porque Éxodo 14:14 es uno de los versículos más... a ver, a mí no me gusta cuando tomamos un versículo, lo sacamos de contexto y lo utilizamos. No podemos nosotros como católicos leer así la Biblia, ¿sí?
Éxodo 14:14 es uno de estos. ¿Qué está pasando ahorita? Pasaron todas las plagas, el pueblo de Israel pudo ver, pudo ser testigo ocular de todo lo que Dios hizo por ellos. La oscuridad, aquí había un egipcio y estaba oscuro, y aquí estaba un hijo de Israel y estaba claro. Todas las vacas del egipcio se murieron, todas las mías estaban vivas. Entonces, ¿qué estaba produciendo el Señor ahí? Produciendo una confianza, una certeza en su pueblo de que Dios es capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Salimos de Egipto, ¿sí? Y en este momento nos encontramos con el Mar Rojo atrás de nosotros, perdón, el Mar Rojo delante de nosotros, el ejército de Faraón atrás de nosotros, y Moisés tira todo el pueblo que acaba de salir de Egipto y dice, ¿y ahora qué hacemos? Y Moisés contesta esto, Éxodo 14:14, el típico. El Señor peleará por ustedes y ustedes podrán estar tranquilos. ¿Sí o no? Este es un versículo tan usado, no hagas nada, no te preocupes, el Señor peleará por ti. A ver, ¿cuál es la respuesta del Señor? Inmediatamente después el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en camino. Moisés en su miedo dijo, a ver, nosotros no tenemos que hacer nada, Dios ya va a hacer todo esto por nosotros. Y Dios le contesta, Moisés, tú ya tienes en tus manos toda la capacidad de derrotar esto, ¿sí? Di al pueblo de Israel que se ponga en camino. Entonces, claro, hay un tiempo para orar, Eclesiastés 3, hay un tiempo para orar, hay un tiempo, pero yo creo que en estos momentos, yo estoy convencida que en estos momentos de la historia de nuestra iglesia, en esta generación que Dios está despertando, que Dios está levantando, estamos en tiempo de ponernos en acción, ¿sí? Ya tal vez pasó mucho tiempo de calma, de meditación, de oración, ya no. Dios nos está, yo estoy segura en mi corazón, di a los hijos de Israel que se pongan en camino. Entonces, otra vez el denominador común. ¿Qué pide Dios de nosotros? Acción. Otra vez, ¿qué pide Dios de mí? Dirección, valentía y acción. Hemos visto todas estas cosas. Todas las veces que Dios se dirige a este pueblo, en los momentos trascendentales de su formación, es acción, es ponte en marcha, ¿sí? Entonces, ya todos conocemos esa historia. ¿Qué pasa? Vamos a llegar a Éxodo 19. Y finalmente llegamos a el Sinaí. Y es en este momento cuando nace como tal el pueblo de Israel. Es el nacimiento del pueblo de Israel. Y esa es la parte más importante del Éxodo. El libro del Éxodo, ¿sí? El evento crítico no es la salida de Egipto. El evento crítico, el drama más importante, es el nacimiento del pueblo de Israel. El encuentro del Padre que ha preparado a este pueblo desde hace mucho tiempo, el encuentro del Padre con el Hijo, que es el pueblo de Israel. Vemos aquí una figura de Moisés que a mí me parece muy... Moisés es un intermediario, él es el intermediario entre el hijo que viene abatido, viene de una esclavitud, viene asustado, viene con miedo, ¿sí? Y está Dios Padre esperando a su hijo para verlo cara a cara. Y Moisés tiene este papel de subir y bajar, correr, hablar con el Padre, dirigirse a los hijos, hablar con el Padre. Él está como preparando este encuentro entre padre e hijo. ¿Y qué sucede? Voy Éxodo 19, desde el 1. A los 3 meses de la salida del país de Egipto, ese mismo día, los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon. Israel puso ahí el campamento frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde la montaña y le dijo, esto has de decir a la casa de Jacob y esto has de anunciar a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he llevado en alas de águila. Otra vez que pide Dios de mí, esta conciencia de reconocer que a pesar de que estoy en Egipto, Él me ha llevado, Él ha estado conmigo y Él me ha traído con alas de águila, en alas de águila. Y los he traído hacia mí. Yo los traje hasta aquí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, será mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, sí hay una cláusula que dice, sí, guardas mi alianza. Sí requiere de nosotros un contrato, ¿sí? Claro que Dios es misericordioso, pero la alianza no es unilateral. La alianza es bilateral y yo al decir que sí a Dios, al entrar en una alianza con Él, me comprometo con Él.
Entonces, ¿qué pide Dios de mí? No, ¿qué pido yo de Dios? Dios ya me dio su fidelidad, su amor, su paternidad, la vida. Ahora, ¿qué pide Dios de mí? Y esto es lo que pide, que cumpla con mi alianza, con mi parte. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo aquí? Esto es lo que yo te ofrezco, esto es lo que yo te presento, esto es lo que pongo delante de ti. Pero siempre tienes el poder de decidir si lo quieres o no. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué es el rol del sacerdote? Administrar a Dios al pueblo. Entonces, nuevamente aquí vemos que Dios no nos llama a ser pasivos, Dios nos llama a ser activos, acción. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas las palabras que el Señor les había ordenado. El pueblo entero respondió a una voz diciendo, Naaseh v'nishma, que es, haremos cuanto ha dicho el Señor. ¿A qué nos comprometimos? A hacer. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Entonces dijo el Señor a Dios, he aquí que voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando me comunique contigo y así crean en ti siempre. Y Moisés refirió al Señor la respuesta de su pueblo. Entonces, ahorita vamos a ver un contraste. Esta historia siempre causa muchas dudas y mucho conflicto de por qué Dios no se deja ver. ¿Cuál fue el mandamiento del Señor? Es yo voy a hacer que mi pueblo me escuche, porque la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Bienaventurados, Juan 20:29, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios llama a hacer? A escuchar su palabra. Nuevamente, entrar a ese paso de fe sin poder ver, ¿sí? Sin consultar a divinos, sin consultar, yo no sé, todas esas cosas que nos van a decir el futuro, ¿sí? No nos interesa. Solo saber, tener esa certeza que con las promesas que Dios me ha hecho y con las palabras que yo he escuchado con mis oídos, con eso voy a ver. Es como ver con los oídos. ¿Okay? El Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y haz que se purifiquen hoy y mañana. Otra vez, para presentarnos delante de Él, es necesario purificarnos. Siempre tengo un sacerdote que es uno de mis maestros favoritos, el padre David, y él siempre dice, nosotros muchas veces tratamos de excusar a Dios, de como decir, no, es que aquí Dios se refería, no, es que Dios no necesita ni que lo defendamos, ni que lo excusemos, lo que Dios quiere es que nos purifiquemos para presentarnos delante de Él. Obviamente, ven y litiguemos, dice en Isaías 1, ven y litiguemos, y si tú me cuentas tus pecados, yo los voy a dejar limpios, ¿sí? Como la nieve. Entonces, ve al pueblo y haz que se purifiquen hoy y mañana, que se laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque el día tercero el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, preparémonos para el encuentro del Señor. A mí me gusta mucho fijarme en los verbos, ¿sí? En los verbos de lo que leemos. Entonces, estén preparados, purifíquense, ¿sí? Todo esto a que nos llama, nuevamente, ¿qué pide Dios de mí? Acción. Señalarás un límite al pueblo alrededor de la montaña y le dirás, los guardaré de subir a la montaña y hasta que se aproximen a su falda. El que se aproxime a la montaña morirá sin remedio. Pero nadie podrá la mano sobre el culpable, sino que será lapidado o asaeteado con la saeta. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno subirán a la montaña. Bajó pues Moisés de la montaña hasta el pueblo, hizo que se purificaran y lavaron sus vestidos. Otra vez, purificar, lavar. Estén preparados para el tercer día y no se lleguen a mujer alguna. El día tercero, al despuntar la aurora, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña y un sonido muy intenso de trompeta. Es decir, el Padre se presenta a su Hijo con toda su majestuosidad. Yo verdaderamente me imagino a un Dios Señor pensando, emocionado, finalmente me voy a presentar ante mi Hijo. ¿Cómo puedo estar engalanado? ¿Cómo puedo estar guapo? Es que yo de verdad me lo imagino así, pensando en esto, emocionado el encontrarse con su Hijo. Pero ¿cómo está su Hijo? Su Hijo está lleno de miedo. Su Hijo no lo conoce, su Hijo no lo ha visto nunca. El día tercero, al despuntar la aurora, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña y un sonido muy intenso de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Fue en el versículo 17.
Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y ellos se detuvieron al pie de la montaña. Entonces, otra vez, ¿qué pasa aquí? Moisés hizo salir al pueblo al encuentro de Dios. No es una relación unilateral, es una relación bilateral. También yo tengo que buscar ese encuentro. Yo me dejo encontrar por los que me buscan. Voy en el versículo 19. El sonido de la trompeta se fue haciendo más intenso y Moisés hablaba y Dios le respondía como el trueno. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña, y luego el Señor llamó a Moisés a la cumbre de la montaña y ahí subió Moisés y el Señor dijo, baja y advierte al pueblo que no se acerquen a mirar al Señor, si no, morirán muchos de ellos. Nuevamente aquí yo quiero fijarme en la intención de Dios. Es otra vez, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿sí? Solamente necesitamos escuchar. ¿Cuál es el Shema Israel? Deuteronomio 6. Escucha Israel. Escucha, no tienes que ver, escucha y presta atención. Además, los sacerdotes que se acerquen al Señor, que se purifiquen para que el Señor no los castigue. Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has amenazado al decir, señala un límite a la montaña y declara la sagrada. El Señor le respondió, anda, baja, y después sube tú y Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo que no traspasen el límite con intención de subir hasta el Señor para que no los castigue. Bajó pues Moisés donde estaba el pueblo y se lo transmitió. ¿Y qué viene a continuación? La revelación sublime de Dios ante su pueblo. Anojí. Entonces Dios pronunció todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Pero no voy a leer el decálogo, sino que lo que me interesa llegar ahorita es llegar hasta el versículo 18. Ya me pasé al capítulo 20 y voy a leer el versículo 18 y presentar la tragedia del pueblo de Israel. Aquí, ¿qué pide Dios de mí? Pureza, deseo y acción. Dios pide pureza y esto no hay para dónde, ¿sí? Pero claro que es Él que me purifica. ¿Pero qué necesito tener yo? Deseo de purificarme, ¿ok? No es solo, a ver, yo me quedo sentada y el Señor me va a limpiar porque me ama. No, necesitamos, ¿cuáles son los pasos para ir a confesarnos, ¿sí? Tiene que haber una acción original de nosotros, ¿sí? Un arrepentimiento, un deseo ¿cómo se dice? Deseo de enmienda, etcétera. Y nuevamente, acción. En el versículo 18 dice, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y la montaña humeante, y se llenaron de temor. ¿Qué pide el Señor de mí? Valentía. Sé fuerte y sé valiente. Valentía. Y tuvieron miedo. Tuvo miedo el pueblo de Israel. Y se llenaron de temor y se mantenían a distancia. Entonces le dijeron a Moisés, y esta es la gran tragedia. Aquí la misión de Moisés ya había terminado. La misión de Moisés, que él recibió en este mismo lugar, fue, ve, libera a mi pueblo y tráelo aquí, y punto. Y aquí es la segunda misión de Moisés, porque el pueblo le dice, habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Dónde fue la primera vez que esto sucedió? Si nos vamos en la historia de la salvación, en la historia bíblica, es, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí, ¿sí? Si me presentas tu deseo de pureza, si me presentas tu arrepentimiento, yo aquí estoy. ¿Dónde estás? Es un gemido. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y yo creo que esto es un poco más herejía mía. Esto fue el pecado original, el miedo, ¿sí? No la desobediencia, porque ahí estaba Dios presente. El miedo de no decir, Señor, perdón, perdón, hicimos un error. ¿Qué hubiera hecho el Señor en ese momento? No te preocupes, hijo mío. Y nuevamente aquí vemos otra vez el miedo de Israel de decir, no, Dios es muy grande, es muy poderoso. Mejor que hable Moisés por nosotros. Y desde aquí nuevamente necesitamos un intermediario, como lo hemos necesitado a lo largo de la historia, que no es la intención original de Dios, ¿sí? La intención original de Dios es presentarse Él delante de nosotros tal cual. Entonces, Moisés respondió al pueblo, no teman, pues Dios ha venido para probarnos, para que su temor esté ante sus ojos y no pequen. ¿Ok? Después de aquí, Hebreos 12, del 1 al 3. Aquí solo les puse un pedacito. Entonces, vámonos a Hebreos. Creo que vamos a regresar a Éxodo. No estoy... Sí. Entonces, marquen Éxodo porque vamos a regresar.
Hebreos 12, y voy a leer del 1 al 3. Que si estas palabras no nos quedan claras, sí creo que nada nos va a hacer. Por consiguiente, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, sacudámonos de todo lastre y el pecado que nos asedia. ¿Cómo es esto diferente de lo que Dios pidió al pueblo de Israel? No es nada diferente. Límpiate, purifícate. Aquí, ¿qué está diciendo el autor de la carta de los Hebreos? Nos está diciendo, a ver, sacúdete todo lastre, purifícate, sacúdete todo el pecado, ¿sí? ¿Cómo? Teniendo ese deseo de enmienda. Y continuemos corriendo con perseverancia a la carrera emprendida. Y nuevamente volví a subrayar, sacudámonos todo lastre. Continuemos corriendo. ¿Qué es todo esto? El común denominador, acción. ¿Qué estoy esperando un poco con todo esto? Hacernos conciencia de, Dios nos pide mucho. Entonces, en lugar de nosotros preguntarnos qué pedimos a Dios, es qué pide Dios de nosotros. Fijos los ojos en Jesús, iniciador y consumador de la fe, que despreciando la ignominia, soportó la cruz en lugar del gozo que se le proponía. Y está sentado a la diestra del trono de Dios. Por eso, piensen atentamente en aquel que soportó tanta contradicción por parte de los pecadores, para que no desfallezcan ni decaigan su ánimo. Es evidente que todo esto es difícil, es evidente que todo esto es complicado y créanme que lo entiendo, ¿sí? No es fácil. A ver, bueno, voy a tomar acción a partir de este momento, no. Pero esto es a lo que estamos llamados a hacer y Dios nos llama a hacerlo con valentía. Y como dice Santiago, a ver, el que quiera sabiduría que la pida, el que quiera valentía que la pida. El que pida deseo de acción, que lo pida. Y voy a esta, no, todavía no es conclusión, no, de la mitad, o sea que creo que se me va a alargar. Dios pide algo de ti. ¿Cuál fue la primera palabra que Dios dijo al hombre? Aquí ya les puse el chivo. Si nos vamos a Génesis 1, lo primero que Dios dijo al hombre es una orden, un llamado a la acción. Y es muy, muy explícito. Sean fructíferos. Vámonos a Génesis 1:28. Voy desde el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo. Y esta fue la bendición original. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fructíferos. Crezcan, es que no sé qué dicen sus traducciones, yo uso la Biblia de Navarra, crezcan y multiplíquense. La traducción en hebreo es, sean fructíferos. Entonces, la primera comunicación que Dios dio al hombre, Dios nos dio a nosotros fue, sean fructíferos, crezcan. No podemos quedarnos estancados, tenemos que vivir en una constante acción para alcanzar la santidad. No es cruzarnos de brazos, no es pedir a Dios todo eso que necesitamos, sino pedirle a Dios que nos diga qué necesita de nosotros, ¿sí? Sean fructíferas, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y domínanla. Todos estos son llamados a la acción. Sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que reptan por la tierra. Esto es lo primero, lo primero. Esto debería ser lo más importante para nosotros, es decir, ¿qué fue lo primero que Dios quiso transmitir al hombre? Fue, yo te pido que crezcas, que seas fructífero, que des fruto. Jesús mismo lo repitió. ¿Qué pasa con el árbol que no da fruto? Se poda. ¿Ok? Y otra vez les puse Isaías 50. Todos estos, ¿sí? Solo son un poco como de respalditos. Isaías 52, que es uno de mis versículos favoritos. Despierta, despierta. Si hasta hoy estábamos dormidos, y claro que nos pasa, periodos de letargo espiritual, periodos de voy a decir, pereza espiritual, porque yo no he conocido a una persona, y creo que eso no es real, que todos los días se levanta con ganas de orar, que me levanto a las 5 de la mañana para... A ver, ojalá, bueno, yo no sé si hay, qué santidad, yo lo quisiera, pero yo, Karen, no, tengo que hacer esfuerzo, tengo que hacerme violencia muchas veces. Hay veces que es muy fácil, pero hay veces que, como dice el padre Juan, un padre que mucho amo, qué necedad la nuestra de no querer orar. Entonces, despierta, despierta. Vístete de tu fortaleza, Sion. Vístete con tus ropas de gala. Jerusalén, ciudad santa.
que ya no volverá a entrar en ti incircunciso ni impuro. Sacúdete el polvo. Lo acabamos de leer en Hebreos. Sacúdete todo lastre, sacúdete todo el pecado. Sacúdete el polvo y levántate, Jerusalén cautiva. Suéltate las ataduras del cuello, hija de Sión cautiva. Entonces, toda esa lista que hicimos, ahora cambiémosla por, Señor, yo necesito que me ayudes a sacudirme el polvo, que me ayudes a despertarme, que me ayudes a encaminarme a la acción. ¿Ok? Regreso entonces a la historia de Israel. Vamos al Éxodo 20. Yo les dije que íbamos a leer muchísimo la Biblia y no les pido perdón por esto. No me disculpo. Vamos entonces, Éxodo 20. Ah, 18 al 29 ya lo leímos, perdón. Vamos a adelantarnos al 23. ¿Qué está pasando? Estamos haciendo como un camino rápido sobre el pueblo de Israel y cómo en la dificultad, cuando confiamos en él, nos va bien. Y cuando nos dejamos llegar por nuestro propio instinto o miedo ¿cómo se dice? Cobardía, las cosas no resultan tan bien. Entonces, vamos al Éxodo 23 y voy a empezar desde el versículo 20. He aquí que yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que he preparado. En todo el tiempo podemos ver que hay una instrucción muy concreta de Dios, ¿sí? A ver, no sabes aún dónde es ese lugar, pero el lugar está preparado para ti, ya listo. Depende de ti cuánto te tardas en llegar. El pueblo de Israel tenía que caminar 11 días, pero hubo un punto trascendental que fue lo que determinó la diferencia entre 11 días y 40 años. Que vamos a llegar a eso. Entonces yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que he preparado. Compórtate en su presencia y escucha su voz. No te rebeles contra él porque no perdonaré tu delito, ya que mi nombre está en él. Pero si escuchas su voz y haces todo lo que yo diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Y a esto quería llegar. Pues mi ángel caminará delante de ti y te conducirá a la tierra de los amorreos, hititas, pereceos, cananeos, jebeos y jebuseos. Yo los exterminaré. ¿Qué está pasando aquí? Hay una advertencia de Dios muchas veces, que cuando lleguemos a la tierra prometida no está libre esperando por nosotros. La tierra prometida está ocupada y debemos luchar por ella. Otra vez, un llamado a la acción. Otro llamado, Éxodo 33. Solo quiero hacer evidente cuántas veces el Señor repite que cuando lleguemos a la tierra prometida va a estar ocupada, para luego ver la siguiente tragedia del pueblo de Israel. Éxodo 33. Dijo el Señor a Moisés, anda, parte de aquí. Todo este tiempo estamos en el Sinaí, recibimos todos los mandamientos, las instrucciones de cómo hacer el arca y pasamos en el Sinaí un año. Celebramos la segunda Pascua, porque la primera la celebramos en Egipto, celebramos la segunda Pascua y en este momento el Señor dice, ya es momento de partir. Nuevamente, un llamado a la acción. Dijo el Señor a Moisés, anda, parte de aquí, tú y el pueblo que sacaste del país de Egipto, hacia la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia se la daré, enviaré delante de ti un ángel y otra vez, y expulsaré yo al cananeo, al amorreo, al hitita, al pereceo, al jebeo y al jebuseo. Sube hacia la tierra que emana leche y miel. Y aquí dice el Señor, yo no subiré contigo. A mí me encanta esta parte cuando el Señor dice, yo no subiré contigo, porque si leemos los capítulos anteriores, quisiera preguntarles, pero no me van a responder, los capítulos anteriores es toda la parte del diseño del arca. Es decir, el Señor dice, yo no voy a ir contigo, pero Dios ya estableció cómo se va a mover dentro de nosotros. ¿Qué es lo único que necesita? Que Moisés le diga, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Ok, yo voy contigo. Entonces, otra vez, hay un primer paso de nosotros. No es una relación unilateral, es una relación bilateral. Dios le dice, yo no voy a subir contigo porque tu pueblo es muy necio. Tu pueblo es muy necio. Y Moisés le dice, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. ¿Y qué le contesta el Señor? Sin más ni más, ok, voy contigo, vamos, adelante. Entonces, vamos ahora, solo quería hacer énfasis en todos estos, hay muchos más versículos antes del números 13, en los que el Señor dice, la tierra prometida va a estar ocupada.
Y llegamos a la gran tragedia del pueblo de Israel. Vamos a Números 13. Segunda gran tragedia. Creo que la primera fue tener miedo de pedir un intermediario. ¿Ok? Llegamos a Números 13. Acabamos de salir del Sinaí. Empezamos a caminar. Estos son los primeros 10 capítulos de Números. Y llegamos a este momento. El Señor habló a Moisés diciendo: envía a unos hombres para que exploren la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel. Por cada tribu patriarcal enviarás un solo hombre, y todos ellos que sean príncipes. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a lo que había dicho el Señor. Todos aquellos hombres eran capitanes de los hijos de Israel. Y no voy a leer cada uno de sus nombres, pero ya sabemos que los personajes principales aquí son Josué y Caleb. Vamos entonces al versículo 17, me adelanto. Capítulo 13, versículo 17. Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán diciéndoles: marchen ahí por el Negev y suban a la montaña. Observen cómo es la tierra y si el pueblo que habita en ella es fuerte o débil, pequeño o numeroso, y cómo es la tierra de la que habita, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en las que habita, si son campamentos o son fortalezas. O cómo es la tierra, si es pingo o enjuta, si hay en ella árboles o no. Sean valientes y tomen algunos de los frutos de la tierra. Subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, en dirección a Hamat. Subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anak. ¿Recuerdan quién eran los descendientes de Anak? Son los gigantes en la generación de Noé. Voy al versículo 25, me adelanto. Al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. Se pusieron en marcha y fueron a donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel. Solo imaginémonos este escenario. Todo el pueblo de Israel, que está ansioso por recibir esa tierra que finalmente va a ser de ellos, está esperando las noticias de estos 2 espías, ¿sí? Para ver cómo es la tierra a la que vamos a ir a habitar, cómo es la tierra que Dios nos prometió, cómo es la tierra que emana leche y miel, la tierra que Dios va a entregar en nuestras manos. ¿Y cuál es la respuesta de los espías? Voy al versículo 26. Se pusieron en marcha y fueron donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad, los hijos de Israel, al desierto de Parán en Cades. Informaron de palabra a ellos y toda la comunidad y les mostraron los frutos de la tierra. Y dijeron: llegamos a la tierra donde nos enviaste, que ciertamente mana leche y miel. Estos son sus frutos. Tuvieron que cargar con un palo, trabarlos en los frutos porque eran tan grandes. Pero, y aquí lo mortal, todo lo que uno dice antes de pero queda anulado cuando uno dice pero, ¿estamos de acuerdo? Pero el pueblo que habita en ella es poderoso y las ciudades están muy fortificadas y son muy grandes. También vimos ahí a los descendientes de Anak. Amalek habita en la región del Negev. El hitita, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y a la orilla del Jordán. Esto no es noticia nueva. ¿Cuántas veces el Señor les dijo: está la tierra ocupada, pero yo los voy a exterminar? Yo los voy a dar en sus manos. ¿Qué pasó en este momento? Vimos con nuestros ojos de carne, con nuestros ojos carnosos, con nuestros ojos humanos, y no pudimos ver con nuestros oídos. No podemos ver con todas esas palabras que Dios nos dijo. Sí, suena raro, ver con nuestros oídos, pero es ver con la fe, escuchar la palabra de Dios y ver con esta palabra, con su palabra. No con nuestros ojos, porque nuestros ojos no pueden ver. La lectura del domingo me fascina, porque tus planes no son mis planes, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Sí? Entonces Caleb cortó la murmuración del pueblo contra Moisés y dijo: subamos con decisión y apoderémonos de ella, pues sin duda lo conseguiremos. ¿Qué se está haciendo Josué? Él está viendo con sus oídos, con todas las promesas que Dios ha dicho. Pero los hombres que habían subido con él replicaron: no podemos atacar a este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esto sí es una realidad. El pueblo era mucho más fuerte que nosotros, que ellos. Ellos están caminando en el desierto, tienen hambre, no sé cuánto tiempo, ¿sí? Están cansados. Claro que es una realidad que físicamente este pueblo que está organizado, que tiene ejército, que está fortificado, es más fuerte que ellos. Pero también es una realidad que este pueblo tiene algo que todos los demás no tienen. Y es el Dios que va con ellos, que va a exterminar todo lo que está delante de ellos. Entonces,
Denigraron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, la tierra que hemos atravesado en nuestra exploración es una tierra que devora a sus habitantes. Imaginemos a este Padre Dios que tiene delante de nosotros esa tierra que con tanto cuidado Él escogió, esa misión que con tanto cuidado Él escogió para cada uno de nosotros y que nosotros le digamos, ay no, esa tierra devora a sus habitantes. No me gusta, no me parece, o peor aún, es muy difícil conquistarla. Eso muchas veces nos pasa. Tenemos el problema delante de nosotros, el huracán, ay no, qué difícil conquistar. Prefiero quedarme en mi comodidad y no luchar por ir a la tierra prometida sabiendo que tengo un Dios gigante que va a luchar por mí. Es una tierra que devora a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son gente de gran estatura. Ahí vimos a los gigantes descendientes de Anac, el gigante. Nosotros nos veíamos como unos saltamontes y lo mismo le parecíamos a ellos. Sí. ¿Qué fue la oración que hicimos hoy? Queremos tener conciencia de que no somos nada, de que somos como gusanos, de que somos polvo, pero todo eso queda anulado, como dije, todo lo que dijimos antes del pero queda anulado, pero tenemos un Dios enorme, ¿sí? El Dios creador del universo que pelea por nosotros, pero nos llama a tomar el primer paso, ¿sí? Nos llama a ver, el primer paso ya lo dio Él se reveló desde antes de la creación de la humanidad. El primer paso ya lo dio, pero también implica en esta relación bilateral mi acción. Es, Señor, yo quiero solamente decir, como leímos hoy, el aneni, aquí estoy, dime qué hacer. En resumen, toda la comunidad se revela y esto enoja tanto al Señor que dice, este es el punto trascendental. A ver, ustedes tenían que llegar el día de mañana a la tierra prometida, pero ¿saben qué? No van a llegar. Raza de incrédulos, ya estoy cansado, que no crean en mí. Todo lo que he hecho por ustedes los he llevado en alas de águila y aún no creen en mí. Meditemos sobre nuestra vida. A ver, yo solo puedo meditar con nuestra vida. Me dan ganas de llorar de mi vida, de decir verdaderamente yo he flotado en alas de águila y me he refunfuñado, he alegado al Señor. Ay, no, cuántas veces he sido malcriada. Y ahorita que estoy viendo para atrás digo, ay, qué pena, Señor, qué pena. Hubiera preferido que no escucharas todo eso que te dije, ¿sí? Entonces, dice el Señor esto. El Señor habla a Moisés y a Aarón diciendo, estoy leyendo, perdón, el versículo 26. ¿Hasta cuándo soportaré esta comunidad malvada que murmura contra mí? He oído las quejas con las que los hijos de Israel protestan contra mí. Diles, ¿vivo yo? Oráculo del Señor. Según han hablado mis oídos, así lo sé de hacer. ¿Alguien sabe qué sucede después? Los espías dicen, esta es una tierra que traga a sus habitantes. Si luego leemos la historia de Coré, ¿qué pasa con él? Se lo traga la tierra. Porque Dios dice, todo eso que ustedes han dicho, yo voy a hacer que se cumpla. ¿Por qué? Estoy cansado de sus incredulidades. En este desierto quedarán sus cadáveres, todos los que fueron censados, todos y cada uno de 20 años para arriba, los que han murmurado contra mí, no crean que van a entrar en la tierra que juré que iban a habitar, excepto Caleb y Josué. Pero ustedes, niños, de los que dijeron que los tomarían como botín, los llevaré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Sus cadáveres, ustedes mismos, quedarán en este desierto. Tomemos en cuenta, ¿cuál es la intención de este texto? ¿Qué es lo que verdaderamente tiene que morir? Todo lo opuesto a estas cosas que he puesto aquí. ¿Qué es lo que tiene que morir? Si Dios desea que yo tenga certeza, lo que tiene que morir es mi duda. Si Dios desea que yo tenga confianza, lo que tiene que morir es mi desconfianza. Si Dios me pide que me enviva en acción, lo que tiene que morir es mi pereza o mi estar estancado, ¿sí? Mi letargo. Si Dios me pide que tenga visión, lo que tiene que morir es mi ceguera. Si Dios me pide que tenga conciencia de que Él está presente, lo que Dios me pide, lo que tiene que morir es ignorar la presencia de Dios en mi vida. Si Dios me pide que tenga dirección, que conozca mi objetivo, que es ser santo, ¿qué es lo que tiene que morir? Mi distracción de todo lo demás que en el mundo que me desvía. Si Dios me pide que tenga valentía, ¿qué es lo que tiene que morir? Mi cobardía, mi miedo. Si Dios me pide que tenga pureza, que sea pura, ¿qué es lo que tiene que morir? Mi impureza, mi suciedad, mi mugre, mi pecado.
todo el rencor, el odio, todo eso que hay en mi corazón, que cuando tenía 13 años una niña vino y me insultó y todavía me recuerdo y me hiere y me lastima. ¿Cómo se llama eso? Ay, ¿cómo se llama esa palabra? Se me olvidó. Cuando uno es como sensible, ¿cómo se dice eso? No, esto es muy importante, esta palabra, me quiero recordar. Susceptibilidad. Mi susceptibilidad, todo eso tiene que morir. Si lo que Dios pide de mí es que tenga un deseo de cambio, lo que tiene que morir en mí es ay no, esto ya no sé hablar español, mi indiferencia, ¿ok? Entonces, sigo en el versículo 34 o 33. Sus hijos serán pastores en este desierto durante 40 años y cargarán con su infidelidad hasta que todos sus cadáveres se consuman en el desierto. Lo que se tiene que consumir es todo esto que dije anterior. Según el número de días que exploraron la Tierra, 40 días, se contará un año cada día. Esto es, cargarán con sus culpas 40 años y así sabrán qué es rebelarse contra mí. Yo soy el Señor y he hablado y no voy a hacer esto a toda la comunidad malvada que se ha confabulado contra mí. En este desierto se consumirán y ahí morirán. Tenía que morir la incredulidad, tenía que morir la desconfianza, el miedo, porque cuando vamos a entrar a la tierra prometida necesitamos luchar y conquistarla. Y no necesitamos haraganes, no necesitamos miedosos, no. Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que al regresar había hecho murmurar contra él, toda la comunidad denigraron la tierra. Aquellos hombres que denigraron la tierra murieron por una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, fueron los únicos que sobrevivieron de entre aquellos que se marcharon a explorar la tierra. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué llega en este momento? ¿Qué pide Dios de mí? Ahora, quiero que nos tomemos otros 2 minutos después de todo esto, y vamos a ver la conclusión, para preguntar entonces, ¿qué pides de mí, Señor? Anular esa pregunta original de ¿qué pido yo de ti? Es ¿qué pides tú de mí, Señor? Y luego con esto vamos a ver la conclusión. ¿Okay? Sí voy a dar 2 minutos. O 3.
Esta sí tiene que ser una lista de súper, no la primera. ¿Qué pide Dios de mí? Sí tiene que ser una gran lista de súper. Ok, yo creo que ya. Entonces vamos a ver qué es la conclusión. Después de esto, después de este evento trágico en Números 13, después de la incredulidad del pueblo de Israel, después de que Dios verdaderamente se cansa como un padre normal de la desobediencia de sus hijos, hace que esta generación muera y todos mueren de diferentes maneras y esa es la razón por la que estuvimos 40 años en el desierto, ¿sí? Con el propósito de que la nueva generación es una generación primero que no nació en esclavitud. Entonces, también muere esa esclavitud que siempre es como muy humano de nosotros regresar a lo que conocemos, regresar a esa esclavitud otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué el becerro de oro, por ejemplo? El becerro de oro, ¿por qué un becerro? Porque era un dios en Egipto. Y por eso quisimos hacerlo, porque es lo que conocemos, ¿sí? Queremos como tener al alcance de nuestras manos poder controlar esas cosas que no se pueden controlar. Muere esta generación incrédula y toda esta generación que ahora va a entrar a la tierra prometida nació en libertad, ¿sí? Nacieron en el desierto, nació en libertad. Y es ahora esta generación fuerte, esta generación valiente, que va a entrar a conquistar la tierra prometida que Dios les va a entregar. Pero Dios pide dos cosas muy, muy importantes de ellos. Y ese es el Deuteronomio, que es Deuteronomos, la ley otra vez. Por eso el Deuteronomio vuelve a repetir las muchas instrucciones del Éxodo y Levítico, porque es esta nueva generación que no estuvo en el Sinaí, que no escuchó todos estos preceptos. Y pide dos cosas fundamentales. Primero es esto, el Shema Israel. Escucha, Israel. Escucha todas las palabras que yo te digo. Vamos a leer de Deuteronomio 6. Estos son los mandamientos, leyes y normas que el Señor tu Dios ordenó enseñar para que los pongan por obra en la tierra a la que van a pasar y tomar en posesión. ¿Para que pongan por obra para qué? Regreso a Génesis. Para ser fructíferos, para poder dominar esta tierra que se nos entregó como regalo, a fin de que teman al Señor tu Dios y guarde todas sus leyes y mandamientos que yo te he ordenado, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, el hijo de tu hijo, o sea, por siempre, durante toda la vida, y así se prolonguen tus días. Escucha pues, Israel, y esmérate en cumplir lo que te hará feliz y muy numerosos en una tierra que emana leche y miel, según el anuncio del Señor, Dios de tus padres. ¿Qué es esto? La entrada a la tierra prometida para nosotros en nuestra vida es un nuevo Edén, es un nuevo lugar en el que Dios nos está llevando, caminando, caminando, pero tenemos dos opciones. Podemos enchirular todo el camino hasta llegar o simplemente caminar en su presencia para llegar recto. ¿Sí? Lo que depende de nosotros es el tiempo en el que nos tardemos en entender. Y viene el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que estas palabras que yo te dicto hoy estén en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa y al ir de camino y al acostarte y a levantarte. Las atarás a tu mano como un signo. Servirán de recordatorio ante tus ojos.
las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones. Escucha. Esta es la primera cosa que Dios pide a esta nueva generación. Para entrar a la tierra prometida debes escuchar estas palabras, pero no solo escuchar, sino grabarlas en tu corazón y tenerlas presentes en todos los lugares para que no se te olvide, en tus puertas, en tus manos, ¿sí? De ahí viene todo los teilim y todo como los mantos, el talit, los mantos de oración, ¿sí? Tenerlas presentes en todo momento para que no se nos olvide. Una vez que el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría con ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no has allegado, con aljibes ya cavados que tú no has fabricado, viñedos y olivares que tú no has plantado, y de los que sin embargo comerás y te saciarás. Entonces, esmérate en no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. ¿Cuánto hemos aprendido aquí? Todas estas palabras me van a conducir a mi tierra prometida, ¿sí? A partir de mi acción. Pero cuando esté ahí y esté cultivando todo lo que yo no sembré, cuando esté comiendo todo lo que yo no produje, todos esos manjares y beneficios que Dios me da, eso es la vida que vivimos diariamente, no nos olvidemos del Señor. Y esa es la segunda cosa que Dios pide del pueblo de Israel. Recuerda, Israel. Vamos, Deuteronomio 8. Hemos recorrido un largo camino, ¿sí? Y sí, yo de verdad tengo 31 años y a veces se me olvida todas las cosas que el Señor ha hecho conmigo. No me puedo imaginar que sea más grande. Voy, capítulo 8, versículo 1. Te esmerarás en poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy, para que vivan y se multipliquen y puedan ir y tomar posesión de la tierra que prometió el Señor a tus padres. Debes recordar, versículo 2, subrayemos, debes recordar todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer por el desierto durante estos 40 años para hacerte humilde. Siempre pregunto aquí, ¿cuál es la definición de humildad? No es, ay, no, es que yo, no. Humildad, Moisés fue el hombre más humilde, así lo dice la Biblia. No ha habido hombre, cuando sus hermanos lo critican, no ha habido hombre más humilde que todos, que nadie, ¿sí? Él es el más humilde de todos. Y Moisés, sin embargo, se enfrentaba con el Señor, era necio, era testarudo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la humildad? No es, ay, no, es que yo no. No, la humildad es reconocer qué sí somos y qué no somos. La humildad no es, ay, qué rico te quedó la comida. Ay, no, nada que ver. No, eso no es humildad. Eso es una falsa humildad, diría yo. Una humildad sería reconocer, sí, la verdad es que Dios me dio un don para cocinar. Eso es la humildad. Es reconocer delante de Dios cuáles son mis dones, cuáles son mis atributos, cuáles son mis carencias. Eso es la verdadera humildad. Reconocer quién soy y quién soy, una hija de Dios. Entonces, ¿por qué me hizo pasar por todo este camino? Para enseñarme quién soy, para ser humilde, para probarme y conocer lo que hay en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con el maná que desconocías tú y tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Regreso. Todas esas palabras con las que debemos ver. El vestido que llevabas no se gastó y tus pies no se hincharon en esos 40 años. Nadie le dijo al Señor, wow, no nos dimos cuenta que nuestra ropa nunca se gastó. ¿Por qué? Porque nunca se gastó. Si se hubiera gastado, claro que hubiéramos reclamado, mira los harapos que tengo, pero no nos dimos cuenta que la ropa que tuvimos en 40 años no se gastó. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te corrige como un hombre corrige a su hijo. Guarda, por tanto, los mandamientos del Señor tu Dios, marchando por sus caminos y temiendo. ¿Qué podemos llegar a conclusión de hoy? Todas estas cosas que el Señor nos pide, las podemos resumir en dos. Estas dos cosas que Dios pide al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Escuchar todas esas palabras que Dios ya ha plasmado aquí, que Dios me ha dicho, pero tal vez yo no he querido escuchar. Pero más importante que escucharlas, grabarlas en nuestro corazón. Adueñarnos de ellas, ¿sí? Hacernos verdaderamente creer que esas palabras son dirigidas a mí. Todas estas promesas, todo esto que hemos leído es para mí. Y no son esas palabras lindas, sino también esas llamadas a la acción. Es llamadas a ser valientes, llamadas a ser fuertes, llamadas a ser guerreros. Esto es lo que necesita hoy nuestra iglesia. Y segundo, recordar.
que muchas veces es lo más difícil. Recordar todo el camino que Dios nos ha hecho recorrer. Bien. Yo siempre dejo espacio para dudas, pero creo que hoy no hay dudas, ¿o sí? No se puede quitar el mute. Ahorita lo abro para que puedan, ¿Okay? solo que seamos un poco ordenadas, nada más, ordenados, mejor dicho. Ahorita lo abro. ¿Ok? Entonces, antes de hacer la oración, me gustaría, si alguien tiene dudas. Las anoten en el chat, si quieren alguien hacer dudas. Karen, ¿no es más fácil que las anoten en el chat para que no nos desordenemos? Ok, perfecto, sí, me parece. Y lo voy a volver a bloquear porque sí, solo fue abrir. Sí, que las anoten en el chat, tú las lees y tú las resuelves. Perfecto, vamos entonces. Chat. Podría repetir la plática del principio. Está muy mucho palabrerío. A ver, si podemos resumir la plática, todo esto es, ¿qué pide Dios de mí? Ya Dios tuvo que haber revelado a nuestro corazón todo lo que Dios pide de mí, ¿sí? Porque todo lo que yo pido de Dios, Dios ya me lo dio. Ese es el resumen. Así como Moisés llevaba a su misión el bastón de Dios para hacer prodigios y milagros, Dios ya me equipó con todo lo que necesito. Ahora, la pregunta tiene que ser contraria, tiene que ser diferente. ¿Qué no necesitas? Porque Dios no necesita nada de mí, pero ¿qué pides tú de mí? Ayúdame a hacerlo, ayúdame a cumplirlo. ¿Y qué pide? Que escuchemos las palabras, las grabemos en nuestro corazón y que recordemos todo lo que nos ha hecho vivir. ¿Ok? Ese es el resumen de toda la hora y 20 minutos. Pero preguntas. Es que pienso que las preguntas son enriquecedoras muchas veces. ¿Cómo se escribe Aneni? Aquí estoy, Aneni, así. Nadie tiene preguntas. Si no hay preguntas, quiere decir dos cosas. O todo se entendió o nadie entendió nada. El libro que te regaló tu papá es ese, el Aneni. Es igual. Bueno, entonces, si no hay dudas, podemos hacer la oración. Estamos impactadas, dice. ¿Sabes hebreo? Sí, sí sé hebreo. Gracias a Dios. Shema Efrai, no, Shema Israel. La oración del principio, sí, les puedo mandar foto. ¿Ok? Mi testimonio es larguísimo, entonces eso es para otra ocasión. Ok, muy bien. Entonces, si todo está claro, vamos a hacer la oración. Gracias, Karen. Muchísimas gracias. De verdad, agradecemos tu tiempo, lo que nos enriquece, la certeza que reafirma nuestra fe. Eso es maravilloso. Y en estos días de tanto, nos bombardean de tantas cosas y nosotros tenemos que permanecer, pero firmes en que Dios ya nos dio lo que necesitamos y que vamos a salir y a llegar del otro lado, va a pasar. Eso es. Así es. Así es. Gracias. Corina va a acompañarte con la alabanza y tú haces la oración. Karen, por favor, te quiero contar que la semana entrante, el miércoles que viene, vamos a tener Santa Misa por las personas que durante la pandemia han fallecido. Vamos a poner a tu papi también. Gracias. Gracias, Luna. Bueno, Cori, por favor, ya está conectada. Gracias, Karen. A ustedes, gracias. Soy María Rosa. Corina ya está conectada. Y ya estoy, Blanca. Va, ya Karen, ella va a orar, a acompañarte con alabanza. Karen, ¿puedes quitar el video? Sí, exacto. Es lo primero que iba a hacer. ¿Quién? Lucrecia Lara. Así es la Eli, ¿ves? Esta es la Eli. Ah, sí. Hay un montón de gente nueva. Cori. ¿Empiezo yo? Sí. Es que iba a empezar ahí a orar. Ah, yo estaba esperando la musiquita. Perdón.
En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser Está acostada en la descansa en ti, derecha arriba. puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Ven Espíritu Santo y abre nuestros corazones, abre nuestros ojos y nuestros oídos hacia ti, abre nuestro corazón hacia ti. Estamos preparados y dispuestos a aceptar todas esas cosas que hoy pides de nosotros. Tú no estás oculto, Señor, no eres imperceptible. Tú estás aquí. Te dejas conocer por nosotros, te dejas ver, te dejas escuchar. Hoy queremos ponernos delante de ti, pedirte que hables a nuestro corazón y nos digas eso que hoy pides de nosotros, eso con lo que podemos agradarte, eso con lo que podemos servirte. Tú eres el único Dios, tú eres quien conoce nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros miedos, todos los dones que nos has dado, nuestras virtudes. Hoy las ponemos delante de ti, pidiéndote que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a ponerlas en práctica, a empezar en acción, a llenarnos de valentía, de fuerza, a llenarnos de Espíritu Santo para poder dar fruto, para llenarnos de ti, para hacer un testimonio vivo de tu rostro, de tu palabra, de dejar de ver con nuestros ojos carnosos, con nuestros ojos humanos y ver con tus oídos, para reconocer que tú eres fuerte y todopoderoso y fuera de ti no hay nada, que tú eres quien crea los cielos y los cielos de los cielos y toda la tierra y todo lo que hay, toda nuestra vida tú lo has dado para nosotros. Ayúdanos a reconocer que tenemos ya en nuestras manos ese bastón de Dios que hace prodigios y milagros. Enséñanos a usarlo. Capacítanos, Señor, para poder cumplir tu voluntad. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed.
Qué gozo, Señor, poder venir a alabarte, poder bendecir tu nombre, poder exaltarte. Qué gozo poder sentirte tan cerca. Qué gozo poder saber que estás aquí, tener la certeza que estás aquí. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por cada una de esas promesas que has hecho en nuestro corazón. Gracias por todo el camino que hemos recorrido. Gracias por cada paso que hemos dado en Egipto. Gracias por cada paso que hemos dado en el desierto. Gracias por cada paso que hemos dado en la tierra prometida. Gracias por todas esas veces que nos hemos enfrentado a nuestros faraones y tú has estado ahí, defendiéndonos, exterminando a nuestros enemigos delante de nosotros, dándonos la fuerza y la valentía para poder seguir adelante. Hoy solamente queremos bendecirte y exaltarte y ponernos a tu disposición, a tu servicio, entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestra voz, todo eso que tú nos has dado, entregártelo de regreso, para que nos uses con poder, para que podamos dar fruto, fruto en abundancia. Bendito seas, Señor.